Santísimo Padre amado, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, mi Dios. Gracias, mi Dios, por permitirnos, mi Dios, estar aquí en tu casa, Padre de la gloria, donde venimos con un corazón dispuesto, Señor, a aprender de tu palabra, Padre, a honrarte, Señor, como tú te mereces, Padre de la gloria. Oh, mi Dios, Señor, te pido, Señor, que tu presencia esté aquí en este lugar, que tú nos dirijas, Padres, de una manera muy especial, Señor, porque lo que estamos dispuestos a aprender de tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que si viene alguien en camino, Padres, te pido, mi Dios, que apresura los pasos de esas personas que vienen, Dios, para que todos podamos disfrutar de toda la plenitud, Padre, que tú tienes para esta noche. Gracias, mi Dios, por este momento, mi Dios, que tú nos has dado. Gracias, mi Dios, por permitirnos llegar aquí a tu casa, Padre de la gloria, porque venimos a aprender de ti, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, como es costumbre, ¿verdad? Lo que hacemos siempre es la lectura, el taller de lectura bíblica es ayudarnos leyendo versículos de la Escritura y eh, buscando elementos de interpretación que nos permitan reconocer, número uno, por el lenguaje, el contexto geográfico, el contexto histórico y sobre todo la parte de la hermenéutica, que se trata de la interpretación. 5 preguntas básicas que siempre buscamos al momento de la interpretación es, la interpretación bíblica es, ¿quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Y por qué se lo dijo? ¿Por qué es importante esto? Porque cada vez que nosotros vamos en la Escritura a ver el pasaje, por ejemplo este de Mateo, la idea es que se haga de una manera exposicional. Existen muchos estilos para preparar prédicas, para preparar una predicación. Alguien puede tomar un tema específico y muchas veces ha pasado que visitamos una iglesia donde se habla del perdón y para hablar del perdón se usa un pasaje de Romanos, otro pasaje de 1 Corintios y otro pasaje. Esa es una manera que hay. Pero nosotros desde el principio hemos querido hacer lo que le llaman la exégesis, la interpretación, enfocándonos en el pasaje. Los pasajes que puedan estar conectados a este relato que estamos estudiando son adicionales, son como auxiliares o refuerzan la narración del pasaje, diciéndonos, por ejemplo, si es profecía cumplida, si es historia tal y como se cumplió, que Dios había anunciado y se llegó a dar después, pero no lo hacemos en el contexto para ir con los hermanos de un pasaje hacia otro. Esto ayuda muchísimo porque en estos tiempos es importante reconocer que lamentablemente, así como hay personas muy deseosas de predicar el Evangelio y de enseñar bien, hay otras que simplemente no tienen ninguna exégesis para la interpretación ni mucho menos para la predicación. Y no lo digo por demérito, quisiera poder decirlo como un reto para ayudarle a aquellos que no lo hacen a que puedan retomar la exégesis bíblica. Un ejemplo que yo les daba a ustedes en una predicación, un pastor decía, cuando Jesús llegó al mar de Galilea, estaba hablando de Mateo capítulo 7, entonces dice que había muchas barcas, ¿verdad? Cuando iba a pasar para la tormenta, pero dice, a la hora que Jesús se sube en la barca, es en esa barca donde estaba Jesús, y en las otras no. Ok, él está tratando de enfocar, pero hay como decimos el abracadabra, viene y dice, y así pasa ahora en las iglesias. ¿Cuál fue la conexión? Ninguna. Se trata de decir que como Jesús estaba en una de las barcas y en las otras no estaba, pero el pasaje no dice qué pasó con las que no estaba Jesús. Más bien dice que la que iba Jesús lo golpeó la tormenta. No es una garantía, porque este es el error que se ha hecho con la interpretación, es tratar de validar un evangelio de la prosperidad que en primer lugar no es bíblico. Si yo dijera que todos los siervos de Dios tienen el favor de Dios, por lo tanto nada más los puede pasar, nada más les puede pasar a ellos. Pablo fue decapitado, Pedro fue crucificado de cabeza, Juan el Bautista decapitado. El único que no murió por violencia y murió de viejo, pero encarcelado por el predicar el evangelio, fue Juan el apóstol. El resto tuvo que pagar un precio altísimo. Entonces,
Entonces, si yo predico que en el Evangelio solo tenés que, si tenés una relación con Dios, todo debe de ser favor y ninguna adversidad, entonces todo hombre está en problemas. Todos en la Biblia. Moisés, Dios hizo prodigio a través de él, pero el pueblo se le levantó. No fue por la rebeldía del pueblo que él se enojó y golpeó 2 veces la piedra y no pudo entrar a tierra prometida. Lo provocaron al hombre hasta que más no se pudo. Sí, miren, si los seres humanos hemos acabado con la paciencia de Dios, ¿usted cree que no íbamos a acabar con la paciencia de Moisés? Por supuesto que sí. Entonces, este problema de la exégesis o de la interpretación nos demanda analizar el texto, como dicen, analizar el texto por el texto, no tratando de asumir nada que no está ahí, sino que sacando el valor interpretativo de las palabras para que ellas puedan comunicarnos el mensaje que el Señor tiene. Entonces vemos aquí en el capítulo 8 de Mateo, ¿verdad? En el capítulo 8 de Mateo vamos a ver que ahora en el pasaje primero nos va a hablar acerca de cómo Jesús sanó a un leproso, y en esta sanidad vamos a ver ciertos detalles que son muy importantes no perder de vista, ¿verdad? Capítulo 8 versículo 1. Si quiere, hermano Rafael, usted nos va a ayudar a leer. Sí, no hay problema. Okay. Entonces del 8 leamos, como no ha venido más nadie, leamos 4 versículos cada uno, y llegamos hasta el 12 hoy, con la ayuda de Dios. 4, del 1 al 4, del 5 al 8 y del 9 al 12. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puede limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no los diga a nadie. Si no ves, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonios a ellos. Ahí. Entonces vamos a ver, miren, vamos a ver 2 cosas muy importantes. Yo quisiera siempre recordarles esto. Vemos el texto de lo que nos habla, vemos la lectura, lo importante, y en este caso también vemos al lector. Y quiero hablar un detalle muy importante de lo que usted dice. Cuando usted comenzó a leer, miró que lo que usted leyó no era como el texto decía. Y lo que hizo fue detenerse y comenzar de nuevo. Esto es muy importante. Es muy importante hacerlo, sobre todo cuando yo me doy cuenta, por ejemplo, que estoy leyendo donde no es el pasaje, o que lo que leí no es exactamente lo que está escrito, porque eso me ayuda a rectificar. Muy importante. Ahora bien, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Recordemos que era habitual en el Señor subir a los montes, al lugar desolado, apartado, para hablar con Dios, para tener esa intimidad, esa comunión con el Padre. Y dice que tratando de hacer esto, ¿qué pasaba? A él le seguía mucha gente. Lo seguía mucha gente. Y esta era una de las principales preocupaciones de quién, de los escribas y de los fariseos. Porque había un establecimiento, y el establecimiento era: la gente no tiene que buscar a nadie más, tiene que venir al templo a adorar, ¿verdad? Entonces, en la percepción se crea la impresión de que Jesucristo estaba haciendo algo contra él directamente. Bíblicamente sabemos que el sacerdocio de ellos estaba desechado por Dios. Si Dios lo hubiera aprobado, entonces ellos no hubieran sido los que dieron muerte al Señor Jesús, ¿verdad? Pero dice aquí: y he aquí, de toda esa multitud, mire bien, tiene ese poder la Escritura, que cuando está hablando de la multitud, en la multitud uno se pierde, y al contrario la Escritura nos saca un personaje de la multitud y nos dice ahora lo que Dios va a hacer con esta persona. Dice así: y he aquí vino un leproso que se postró ante él, diciendo, oiga bien como dice: Señor,
si quieres, oiga bien, si quieres, puedes limpiar. Fíjese bien, mire, porque muchas veces hoy se nos dice que tenemos, cuando le pidamos algo a Dios, que se lo pidamos con autoridad. Y no debe ser así. Debe ser recordando quién soy yo y quién es Él, ¿verdad? Esto es muy importante. Dice, si quieres, si quieres. O sea, este leproso está diciéndole a Dios, si tú no quisieras, no es lo que yo quiero, pero lo acepto porque tú no me gusta. Sí, ¿usted va a decir algo? Sí, sí, sí. Ujú. Sí. Ujú. Sí. 8. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Así es. Sí. Claro, por supuesto. Ujú. Así es. Así es. Es que en este sentido, hermana, y me alegra que lo haya tomado como referencia. Yo no sé si ustedes tienen acceso al chat en YouTube, pero esta semana tuve una conversación bien fuerte con uno que se llama apologético Arcángel San Miguel y se metió a hacer una crítica de uno de los videos de YouTube. Y entonces sí, entonces yo lo comencé porque es apologético, ¿no? Entonces yo le comencé a decir, tú adoras a la institución, adoras a los sacerdotes, porque dice que les debes honra y, y no honras a Cristo. Entonces dice, yo honro a los hombres como manda el Señor, y dice, honra a tu padre y a tu madre, honra a las autoridades. Está sacando de contexto. ¿Por qué razón? Porque lo que estoy diciendo es que no puedes honrar ni a una institución ni a hombre más que al Señor. Y es allí la diferencia. Allí es que está el problema. Entonces tuvimos, al final me dijo que, porque yo no quise seguir porque estaba perdiendo demasiado tiempo, entonces me dijo que aprendiera a amar y que aprendiera a bendecir. Entonces, porque yo le dije, no me bendigas como los hipócritas, porque tú me estás diciendo a mí que estoy equivocado y tú y yo no estamos en un camino de la verdad, porque me bendices para verte bien delante de la gente. Entonces, me contestó así, que aprendiera a bendecir y que aprendiera a amar. Entonces le dije yo, del primer mensaje, te decía la mayor de las bendiciones, que fuera salvo. No hay mayor bendición que esa, ser salvo en el Señor Jesús. Y te he amado desde el principio porque te dije la verdad, no para agradarte, no para agradarte. Esto tenía el Señor Jesús. Hoy se nos dice a nosotros que desde el púlpito nosotros le causamos daño emocional a la gente. Ahora se andan con una cosa que dice, ¿cómo le dicen? Eh, los traumas, a la ansiedad del fin del mundo. Entonces que eso lo produce en las personas, lo produce el predicador cuando comienza a hablar de los eventos del Apocalipsis y del final. Por el Apocalipsis es un libro que ahí que está la revelación completa de Jesucristo. Claro, pero entiendo una cosa, es una señal de los tiempos. Porque el mundo nos dice que tenés que amar. Mi pregunta para ti es esta: ¿cómo puedo amar yo a alguien si no le puedo decir la verdad? ¿Cómo puedo amar a alguien si no le puedo decir que está equivocado? Y no lo
porque lo creo yo, porque dice que es arrogancia. Se lo estoy diciendo con respecto a la palabra de Dios. En el caso del hermano dice, Jesús está hablando delante de toda la gente. Jesús no esperó que la gente se fuera para decirle a los fariseos sepulcro blanqueado. Se lo dijo delante de todo el mundo, para que todo el mundo lo oyera. Porque lo que Jesús no buscaba agradarlo, Jesús quería transformarlo, que desde adentro entendieran, hay un problema grave con ustedes, su apariencia es una, pero por dentro en ustedes hay otro problema más grave. Entonces, cuando nuestra hermana nos enseña esto, ¿qué nos está llevando del pasaje? Nos ayuda a entender el gran amor del Señor Jesucristo. Si yo nunca hubiera reconocido que soy pecador, si yo todo el tiempo hubiera buscado justificarme a mí mismo, entonces nunca hubiera conocido la gracia del Señor, porque creería que no la necesito, y ese es el grave error que cometí. ¿Ve? Al contrario, a pesar de todo esto que habló Jesús, que hubiera generado, en estos momentos hubiera generado, quién sabe, de Jesús estuvieran hablando mal por todos lados, ¿verdad? Y haciendo los Twitter y todas estas cosas en contra de Jesús por ser un hombre, bueno, sincero, pero para el mundo, no hablarles con amor, no hablarles con un mal cristiano, por decirle lo que necesitaban saber. Este leproso viene, como dice el hermano, y ve en Jesús algo que sabe que él necesita. Más allá de la autoridad, es el poder para sanar. Miren, hermano, vamos a ser sinceros en algo. Cuando nosotros le pedimos a Dios por salud o por cualquier otra situación, lo primero que en ese momento estamos reconociendo que su autoridad, y después de su autoridad, su poder para hacerlo. Si yo no supiera, es como que si alguien me viene a pedir a mí que toque la guitarra como Marco, por ejemplo, no puedo. No puedo. Tal vez sabré tocar algunas notas, pero no lo toco con la soltura que la toca. Entonces, pedirle a alguien algo que yo sé que no sabe o que no puede es injusto. Y nunca sale de nosotros, de nuestra psicología, el pedirle a alguien lo que no puede. Pero este leproso reconoció que en Jesús había algo, y era algo que necesitaba para sanarlo, el poder. Dice aquí, en el versículo 2 dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y ¿qué hizo? Le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Ahora bien, aquí hay un detalle que yo quisiera que usted analice, porque Jesús hizo tantas cosas y algunas parecieran no conectarse. Por ejemplo, cuando la hija de Jairo, en realidad, él solo le dijo, Talita, Talita, levántate, y la niña se levantó. Cuando el siervo del centurión le dijo, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, pero di la palabra, porque yo soy hombre bajo autoridad, y cuando yo tengo a mis hombres de autoridad, cuando yo les digo que hagan algo, lo hacen. O sea, solo di la palabra. O sea, y Jesús no necesitó ir, sino que dijo, sea José, no he encontrado en Israel más fe que esta. Como lo dijiste, así será hecho. ¿Qué significa? Solo habló para que se hiciera. En el otro, ¿sí? Claro. Pero hay un problema. Entonces, en este momento solo habla, pero en el otro, ¿se acuerdan cuando vino el sordomudo? Que le puso barro en los ojos y le tocó los oídos y le dijo, éfata, que le dice, sea abierto, que sean abiertos tus oídos. Lo tocó. Cuando sanó al otro ciego, hizo con la saliva, con la saliva hizo lodo y se lo puso en los ojos. Exactamente, eso es lo que te quiero llevar. Cuando aquí viene y dice, lo tocó, aquí lo tocó, aquí no solo le dijo, quiero, sé sano, sin tocarlo. Pero aquí lo tocó. ¿Por qué lo tocó? Exactamente. La ley de Moisés prohibía tocar un leproso, de manera que si yo tocaba a alguien con lepra, tenía que estar afuera 8 días. Y no solo eso, después de los 8 días tenía que venir a que me revisara el sacerdote, me tenía que quitar la ropa para demostrar que no me había salido lepra por tocar al leproso, y entonces traer el sacrificio, que también le dice al leproso que lo lleve, poder entrar después a la ciudad, después de haber ido a pagar el sacrificio al tabernáculo. ¿Por qué razón? Cuando leemos en
tabernáculo, ¿se acuerda la mesa de los cuernos? La gente no podía entrar al altar. El altar es el lugar santísimo y solo una vez al año el sacerdote entraba. Pero había, donde estaba dentro donde se rasgó el velo. Pero afuera había una mesa donde se ponían las cenizas del sacrificio. Tenía unos cuernos. Los hombres, cuando tenían temor o querían apelar a la misericordia de Dios, se agarraban de esos cuernos. Lee el relato del hermano de Salomón, cuando él pide que se le dé a Silomet, la jovencita que ponían a dormir con David para que no tuviera frío. Entonces dice Salomón, si está pidiéndola a ella, solo le falta pedir el reino. Esto lo ha hecho contra su propia vida, y él, sabiendo que lo iba a matar, corrió y se agarró de los cuernos. Por supuesto, Joab, cumpliendo no solamente la voluntad de Dios, sino que el mandato de David que le dejó a Salomón, que tenía que acabar con sus adversarios, lo sacaron del templo y lo mataron, aunque se agarró de los cuernos. Pero la señal, de acuerdo a la ley de Moisés, era agarrarse los cuernos para hacer, al que se agarraba los cuernos del altar, podía clamar misericordia. ¿Sí? En el caso de Jesús, ¿qué es lo que este hombre logra? La misericordia de Dios, pero también la restauración por medio de qué cosa? Del Señor Jesucristo. Jesús les hace una pregunta. ¿Cómo fue que les dijo? Si un sacerdote, ¿verdad?, llevando las vestiduras sacerdotales, sin darse cuenta, su vestido tocara muerto, ¿es limpio o es inmundo? Y dice, es inmundo. ¿Por qué? Porque tenía que seguir el proceso de lavado, el lavado de la ley. Pero al contrario, si venía él y presentaba el sacrificio, ¿qué dice? Era limpio. ¿Por qué? Por el altar. Entonces, al tocar al leproso, no manifestaba que el leproso le había pasado la lepra, lo cual sería señal de pecado y de caída o de muerte, sino que él le da vida al leproso, demostrando que él es como el altar en ese sentido. Por eso el que lo haya tocado significa precisamente eso, validar lo que la ley de Moisés enseñaba. Ahora bien, dice así, quiero ser limpio y oiga bien, al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no digas a nadie, no lo digas a nadie, porque bien, no buscaba publicidad, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Dice, no es para testimonio a mí, porque él sabía quién era y él sabía lo que había hecho, pero lleva la ofrenda para testimonio a ellos, porque cuando él le lleve la ofrenda, ¿cuál es la primera pregunta que le va a hacer el sacerdote? ¿Cómo fue limpio? Y entonces, si tiene que darle ese detalle, le va a tener que decir, bueno, este hombre que llama Jesús me tocó y me limpió. Me pregunto cuánta gente llegó así a los sacerdotes. Y qué dureza de corazón de no convertirse al Señor sabiendo, oye, viene uno, y me dice, que tenía lepra, me dice, le traigo los sacrificios porque tenía lepra y estoy limpio. ¿Cómo te limpiaste? Uno que se llama Jesús que anda ahí me tocó. Entonces ver, y si fuera uno, que ahora comienzo a ver que vienen dos, o tres, o cuatro, o cinco, y ellos todos me están diciendo que fueron limpios por el mismo Jesús. Y yo todavía, siendo miembro de esos sacerdotes, alzar mi mano para que lo maten. ¡Qué dureza! Por eso les estoy diciendo, ¡qué dureza de corazón! Increíble. El nacimiento. Lo que pasa y lo que revela el relato es que ya parece entonces todos estaban amenazados de que si andaban promoviendo a Jesús no podían entrar al templo, y ellos pues tenían temor de Dios, buscaban la ley. Entonces ¿qué decían? Yo me callo de este Jesús.
el papá, ¿qué es lo que dice? Sí, que nació ciego, sabemos, porque es nuestro hijo. Ahora, ¿quién lo sanó? No sabemos, pero él ya es de edad, que él hable. Hay que echarlo al fuego al hijo en vez de ellos. Pero esto representaba la imposibilidad humana. Muchas veces nosotros como hombres, hermano, yo les voy a ser sincero, queriendo honrar a Dios, terminamos haciendo lo contrario. Les voy a explicar por qué. Espero que el Señor me dé sabiduría. A veces sentimos tanto peso por el mandato de honrar a todas las autoridades que nos olvidamos de que si el requisito de honrar a las autoridades me lleva a deshonrar a Dios, entonces le faltó a Dios en primer lugar. ¿Sí? Estas personas estaban tan preocupadas por la opinión del sacerdote y la opinión del Sanedrín y la opinión que hubiera en el templo y de la comunidad, que se olvidaron del testimonio de Dios. Y no lo podemos acusar como que no fuéramos vulnerables. Nosotros también somos vulnerables, pero no lo tenemos que perder de vista. Tenemos que estar siempre conscientes de eso y saber cuándo lo que me están pidiendo es realmente dentro de la voluntad de Dios y por lo tanto debería de honrar el mandato de Dios, o recordar como le tocó a Pablo y a Pedro y a Juan. Dijeron, mira, ha sido bueno esto, que honremos a los hombres antes que a Dios, a las autoridades antes que a Dios. No se puede. Saúl también, pero Saúl fue a la inversa. Saúl, por agradar al pueblo, se olvidó de Dios. Sí, porque el pueblo le dijo, no, es que esto sí, pero Dios le había mandado directamente. Ese era el problema, este hombre, la desobediencia era grande. Sí. Ahora vamos a pedir a nuestra hermana que nos lea el versículo 5 hasta el versículo 8, ¿verdad? 5, 6, 7, sí, hasta el 8 y después nuestra hermana. Sí. Amén. Entonces, fíjense bien en el relato. Gracias por la entonación muy buena. Hay personas que tienen esa habilidad al momento de la lectura, esa soltura de introducirnos dentro del relato, ¿verdad? Eso es muy importante, un talento que Dios da. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Fíjense bien, viene un centurión como un centurión romano. La señal de este hombre, ¿cuál es? Acuérdese que todo ciudadano romano, además de tener una cantidad de dioses, está obligado a honrar a un falso dios que era su emperador. Sí, entonces pero no, este centurión tiene la virtud de que al oír los prodigios que Jesús hace, no buscó ni en sus deidades, no buscó ni en el emperador, sino que buscó en el Señor Jesús la respuesta, ¿verdad? Para la que sanara a su criado. Dice, mi criado está postrado en casa, oiga bien cómo está, postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús se ofrece y le dice, yo iré y le sanaré. Fíjese bien la garantía que da el Señor. Es increíble, él reconoce en el Señor Jesús algo, viene a él, lo busca y expresamente le pide por este criado que está afectado gravemente, y vemos la compasión del Señor Jesús, porque él no estaba comprometido a hacer nada por él, ¿verdad? Y vemos en otro pasaje donde le dice a una mujer, le dice, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Dice, son unas palabras fuertes. Nosotros yo orgulloso digo, hubiera dado la vuelta, ofendido por lo que eso hubiera representado. Pero esta en la misma situación. No era judío. Tampoco. Así es. Sí, es parte de los opresores. Pero es la virtud del Señor Jesús cuando les dice, porque había un nacionalismo, un orgullo de los judíos. Y Jesús les dice, miren, hay una cosa, muchas viudas habían en
leprosos habían en Israel, pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino que a Naamán el sirio, a sanarlo de su lepra. O sea, ¿qué les estaba diciendo? Nosotros somos los escogidos de Dios. Dice, un momentito. Dios en realidad los ha escogido a todos, pero tienen que ser todos los que se vuelvan a Él. Esos son los escogidos. Y este es lo que no ha podido entender mucha gente. Entonces nos llama a tener una postura humilde, entender, bueno, la salvación es por gracia, y la entiendo tan accesible para mí como para cualquiera, sin excepción. Para todos es accesible, con el requisito de responder a esa fe, como un llamado. Entonces mire lo que dice aquí. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Pero la respuesta es maravillosa. Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, oiga bien, no soy digno. Óigame bien, si Roma, como decía la hermana, era el que los tenía pisoteados en el cuello, en el pie, en el cuello se los tenía. Y era la nación más poderosa de la tierra. Roma, en ese tiempo Roma, el imperio era el más grande de todo. Pero dice él, siendo parte de ese gran imperio, dice, yo no soy digno, yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Oiga bien, solamente di la palabra y mi criado sanará. Es un elemento de fe. Eso se llama fe. Es la fe. Ahora bien, vamos a entender, porque va a explicar luego lo que va a leer el hermano Antonio, va a explicar por qué cree él eso. Porque él ahora nos dice que no es por teología. No es por teología, óigame bien. Él está hablando de su experiencia militar. Él dice, yo tengo hombre bajo mi autoridad. Y cuando yo le digo, ve, este va, y cuando le digo, ven, él viene. Tiene autoridad sobre, entonces Jesús tenía la misma autoridad sobre el reino espiritual. Ese es el poder del Señor. ¿Iba a decir algo más? ¿Sí? Si hay algo por lo cual orar y también llorar por Israel, es porque hasta el día de hoy ellos dicen que Jesús no es el Hijo. Cuando usted lee, y esta Biblia en mucho está basada en la Biblia judía, en la colección de libros judíos, que son del canon bíblico. Desde el Antiguo Testamento hay menciones del Hijo de Dios, pero ellos dicen que Dios no puede tener hijos. Y es el mismo error, ¿por qué? Porque alguien interpretó humanamente, les enseñó, y entonces abrazaron. Este es parte de la conversación que tenía con este caballero. Usted toma la palabra y se les dice sin consultarla con la Biblia, y cuando el hombre habla sin la Biblia y comete errores, aún así ustedes consideran eso autoridad. Los judíos tienen ese problema, porque el rabino lo dijo y era uno de los rabinos más renombrados. Entonces, aunque estuviera equivocado, pero como lo dijo el rabino, es verdad. Por eso Jesús les dice, ustedes han hecho de mandamientos de hombre, lo ponen como mandamiento de Dios, y no es así. Los judíos dicen que el Mesías no puede morir, el verdadero Mesías no puede morir, por lo tanto no puede ser Cristo. Daniel capítulo 9, versículos 25-26 habla precisamente de eso. Y después de muchos días se dará muerte al Mesías, mas no por sí. No es que él se va a matar, es que el pueblo lo va a condenar. No porque sea condenado, sino porque el pueblo lo va a aborrecer, porque ese es el cumplimiento de la Escritura. Lo que Dios manda lo rechaza. Y lo mismo dicen no solamente del Mesías, ¿verdad?, sino ahora de Cristo. Como hijo de Dios dicen, Dios no puede tener hijos. Y vemos entonces el pasaje en Proverbios capítulo 32 que dice que Dios sí tiene un hijo. Y vemos el pasaje en la Escritura donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, en Génesis. Elohim es plural, no es singular. No está hablando de la singularidad
Entonces, en este sentido es bueno entender y poder ver cómo este hombre comienza a ver quién es Jesucristo, pero lo hace desde el punto de vista de su experiencia, no necesariamente desde el punto de vista de conocimiento teológico bíblico, o en este caso sacerdotal, ¿verdad? La demanda, como decía la hermana, ¿verdad? Y decía hermano Anthony, es que Jesús actuó de diferentes maneras con diferentes personas, por el contexto y por las circunstancias, ¿verdad? Entonces, en unas él fue muy fuerte porque ellos tenían que tener un mayor conocimiento de la Escritura, del que estaban demostrando. Y con otro fue el más sutil, más suave. ¿Por qué razón? Porque era entendible que no tuviera este conocimiento. Con este caballero romano él está siendo muy, muy amable. Le dice, ¿sabes qué? Yo voy a ir, lo voy a sanar. No le está exigiendo condiciones, no le está pidiendo nada, no le está diciendo, si es muy largo no voy, no, nada de eso. Le dice, yo voy a ir, lo voy a sanar. Y miren ahora la respuesta, hermano Anthony, si nos lee del 9 hasta el 12, ¿verdad? Tal vez logramos terminar. Amén. Terminamos con el 13. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto os digo que ninguno, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces podemos ver que hay una serie de afirmaciones aquí que son fuertes de parte del Señor. Dice, porque el hombre explicando, pues solo di la palabra y mi criado va a sanar. ¿Por qué razón? Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este va, y digo al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Está hablando entonces en un sentido, no se trata de cuánta profundidad tengo en el sentido, en el estudio teológico o en la Biblia, es solamente cómo funciona la autoridad. La autoridad funciona de esta manera, se da una orden y la orden se cumple. O sea, había un pensamiento tan simplificado en este hombre, a que era un hombre de guerra, tosco, de batalla, un entendimiento tan simple. Bueno, si él da la orden, de manera que las veces que lo ha hecho porque ha tenido autoridad sobre tal cosa. De manera que cuando él dice, como él dice, se hace. Esa es autoridad. Él logró ver eso. Entonces le dice al Señor Jesús explicando, y esa explicación ya no sirve solamente al Señor Jesús, que no la necesita, pero sirve a todos los que están alrededor y aún más a los que hoy leemos el pasaje. Porque vemos que hay un razonamiento de este hombre, no necesariamente, como les digo, escritural, teológico, pero desde el punto de vista simplificado de cómo funciona la autoridad. Dice, al oírlo Jesús se maravilló. Cuando dice se maravilló, quiere decir que le causó una buena impresión que él respondiera de esta manera. Dice así, y dijo a los que le seguían, no al centurión ni a los que el centurión pudiera haber enviado, sino que a los que le seguían a él, les dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué tristeza, porque como lo dice la Escritura, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Imagínense usted, en Israel, cuando él dice en Israel, está acusando a toda la nación. Yo no he visto en todo Israel, donde está el templo, donde se adora a Dios, donde se conoce la palabra de Dios, yo no he visto tanta fe como la que acabo de ver en este hombre. Pero di la palabra y yo voy y la digo. Así es. Fíjese bien lo que él dice. No, él no dice, bueno, yo he ejercido autoridad, yo sé cómo dar orden, entonces yo lo digo. No, él dice, tú di la palabra y como tú lo digas se va a hacer. Ese ha sido, perdóneme, ya le doy la palabra, ese ha sido mi problema ahorita con muchas de las, sobre todo en la parte del pentecostalismo. Tengo muchos amigos y les digo con amor, les digo, tengan mucho cuidado, porque muchas veces yo entiendo que queremos demostrar fe, pero seamos cuidadosos de entender que no estamos hablando con otro ser humano, estamos hablando con Dios.
yo no puedo decirle al Señor, haz algo. No, el Señor no, no son mis órdenes. ¿Me entiendes? Es, si tú, Señor, lo dices, yo estoy seguro que se va a hacer. Escuchaba, creo que es Max Lucado en la radio cristiana esta semana. Creo que es Max Lucado y decía, fe, dice, no es saber que Dios puede hacer las cosas. Los diablos también, los demonios también creen en tiempo. Fe es decir que la va a hacer, pero ¿cómo sé yo que la va a hacer? ¿Será que yo lo diga, un efecto de la fe, de saber que Él lo puede hacer? ¿O será que yo lo diga, el tratar desde mi humanidad, tratar y lógicamente de violentar la voluntad de Dios? Porque mire, yo puedo tener toda la fe para mover las montañas, como dice el Espíritu, pero si yo le pido a Dios algo que es contra su voluntad, no lo hace. Y yo bueno, tengo 40 y pico de años y lo he podido ver. Hay cosas que uno le pide a Dios y si no está en su voluntad, un momentito, la respuesta es no, simple. Y nos podemos molestar cuando hay gente que se ha ido de la fe, molesta con Dios, porque yo le pedí a Dios tal cosa y no lo dije, que no está obligado. No está obligado. Vimos el primer ejemplo del leproso, dice, Señor, si tú quieres, y en este hombre vemos, dice, sencillo, soy autoridad, tú di, pero ¿quién tiene la autoridad? ¿Soy yo o es Jesús? Él ejercía autoridad, él estaba acostumbrado a ejercer autoridad, de manera que entendía la autoridad, cómo funcionaba, es obedecer sin cuestionar. En el ejército es así, pero le dijo, di la palabra, dila tú, no la diga yo, dila tú que tienes la autoridad. Perdón de que me extendí, pero ¿qué iba a decir, Norma? Sí, claro, se le explica, sí. 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 Eso era en los sacramentos. Así es. Claro. Así es. Con nosotros. Así es. El proceso. Así es. Tranquilo. Sí. Pero mire qué importante, mire. eh, Quizás una de las marcas más importantes que sí podemos decir en la palabra de Dios, que la primera forma en que humanamente nosotros podemos experimentar paz, y especialmente esa paz de la que da la Escritura, la paz que sobrepasa todo entendimiento, es aceptando la voluntad. Es aceptando la voluntad. Cuando nosotros nos oponemos a esa voluntad, entonces comenzamos una lucha que está más allá de nuestra capacidad, no aceptar lo que Dios ha hecho. Mire, y esto que en su amor infinito
nos pide que nos comuniquemos divinamente con Él porque somos humanos. De manera que, como usted decía, yo puedo orar, decir, Dios mío, Señor, yo para mi hermano, yo deseo, yo quiero, yo te ruego que tengas misericordia. Si es tu voluntad, lo salve. Correcto. Y no es pecado hacerlo así. El problema es que yo me ponga sobre él a decirle, no, que usted ya está, pero yo no sé. Y puedo hacer más bien flaquear la fe de él, porque después él dice, bueno, él me dijo que Dios había dicho que yo estoy sano, pero ahora veo el resultado que está malo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Te sacuden cuando no hay conocimiento, te sacuden. ¿Por qué? Porque te llevan a moverte de la verdadera voluntad de Dios. Y es como decir, hermana, hay una soberanía que a veces no podemos entender. ¿Qué iba a decir usted, hermano? Sí. Así es. Fíjense bien, en ese sentido, lo que pasó usted y su familia, para cualquier familia es traumático perder un ser querido. Pero, aun en esto, vemos la enseñanza de los santos. Eso como decía David. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. ¿Y qué es un valle de sombra de muerte? Un valle hay muertos por todos lados. Pero aunque vaya por ahí, aunque vaya por lo más oscuro que me pueda imaginar, tú estás conmigo. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, me darán la fuerza para seguir. No es fácil, ¿me entiendes? Y es cosa por la que... No, correcto, hay cosas, por eso dice el Señor del afán y de la ansiedad. Y en realidad si lo traducimos a lenguaje actual es preocuparnos. Preocuparnos, o sea, no ha llegado ni el día ni la hora y estoy pensando qué va a pasar el mes que viene y no sé ni siquiera si voy a terminar el día de hoy. Dice que en el afán y la ansiedad lo que tengo que hacer es confiar en Dios, ¿verdad? Y reposar en Él. Diga, hermano. Gloria a Dios, eso es bueno. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es. Amén. Gloria a Dios. Un tremendo tema, así exactamente. Amén. Así es. Así es. Pero no solo eso, es la tecnología. Sí, lo que pasa es que tiene que haber un departamento de radiología bien grande, donde esté gente con experiencia, quizás han tenido más experiencia que aquí en tratar esas cosas, y por eso lo están refiriendo. Sí. Dice, cuando usted llegue ahí va a ver, cuando llevamos a la hermana Judy, ese hospital, el hospital de Lebanon, el Dharma, es inmenso, es una ciudad, es enorme. Son 3, 4 pisos por pabellones, así uno va. Sí, es una cosa increíble, enorme. Yo he ido varias veces
versículo 13, solamente terminar, dice, y entonces Jesús dijo al centurión, óigame bien, ve, y es una orden, ve, ¿y cómo creíste que sea hecho? Dice, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Esa capacidad de los cronistas de la Biblia, los que Dios escogió, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de ir a este tipo de detalles, es decir, fue sanado en el mismo momento. Porque si hubiera dicho que sanó y llevó meses, entonces ya comenzaría que tal vez la medicina, que tal vez el descanso, que tal vez la... Y un momento, mire, no estoy diciendo que Dios no use la medicina, porque sé que Dios la usa. Dios le dio la preparación a ellos, la sabiduría. También de esta manera puede manifestarse Dios. Dios puede decir hoy mismo, inmediatamente, que somos sanos y sanarnos, o puede permitir, como decía el hermano, un proceso en el que otras personas estén involucradas, porque hay algo más que el Señor quiere hacer. Quizás todos nosotros, en nuestra debilidad humana, pensaríamos, algo está tratando Dios de decirle al hermano, y quizás al contrario, algo está tratando de decirnos Dios a nosotros por medio de Él, permitiendo esta situación, ¿verdad? ¿Quiénes somos como hijos de Dios? ¿Quiénes somos como iglesia? ¿Quiénes somos para Él? Todas estas cosas es importante que las tomemos muy, muy en consideración, y es parte de ese aprendizaje. Pero en este caso vimos cómo, a pesar de que Él no mostró profundidad con los conocimientos bíblicos, un conocimiento simple, hay autoridad, funciona así. Alguien dice una orden y se hace. Y cuando tú digas que esto va a pasar, dice en ese mismo instante. ¿Por qué? Porque era una señal de autoridad del Señor Jesús. En ese mismo instante fue sanado el centurión, el siervo del centurión. Entonces vemos en esto pues la autoridad del Señor para sanar. Vamos a dedicar un tiempo a la oración, ¿verdad? A la lista de oración que tenemos. Si hay alguno que tenga otra petición, la podemos agregar. Si no, vamos a... Diga. Cáncer, ok, pero vamos a anotarlo para que no se me... Juan se llama su tío, ¿verdad? Juan. Entonces, preocupación por el cáncer, ¿verdad? Por una enfermedad en la boca. Bueno, que el Señor lo sane, o que el Señor le ayude a ir a verse eso. A veces es bueno irse a ver temprano, ¿verdad? Precisamente es parte de la lección que lo podemos aprender de esto. Si usted tal vez nunca se hubiera dado cuenta y nunca se va a ver eso, ¿verdad? No, es que así pasa a veces. La garganta y todo eso. Hay algo que no te lo quiero decir, no te quiero que tú lo no es mi mano por el libro, pero aquí se me ayuda a decir, con esa mi mano está un cáncer de la garganta, Nunca quise ver. Ya ve, pues. Y quizás esa es la forma en la como Dios le permitió para que pudiera, ¿verdad? Encontrar esa sanidad. Bueno, vamos entonces a orar por toda la familia, ¿verdad? Y cualquier lugar en que se sienta cómodo, ¿verdad? Vamos a traer estas peticiones delante del Señor. Amén. Sí, Él siempre los ha puesto desde hace muchísimos años, creo que son ya que lo tenemos. Sí, nos ha pedido orar siempre y ahí están. Cada vez que vea el culto de oración, ahí oramos por todos. Sí. Vamos a orar. Sí.
Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por tu infinita bondad y misericordia, Señor. Queremos levantar oración intercediendo los unos por los otros, orar por nuestros hermanos, Señor, y por todas estas familias sobre las que rogamos, Señor, de tu bendición, de tu cuidado, de tu eterno amor, Señor. Pedimos en esta noche por nuestra hermana Gloria Disco Aguilar, rogamos por su vida, por su crecimiento espiritual, y pedimos por la salvación de sus hijos, Raúl Antonio, Diely Marisa, Analizat Manrique Javier y Kenia Bartola Aguilar, Señor. Rogamos que en sus vidas puedan reconocerte en tu soberanía como Dios, Señor, que puedan rendir sus vidas ante ti y que puedan llamarse, Señor, tuyos en Cristo Jesús, que puedan ser salvos. Pedimos por nuestro hermano Javier Andrés Vega Armijo, su esposa Juliana Michelle Toledo, Señor, rogamos por ella, por su salud y por la salud de su bebecito, Señor, por estos 5 meses de embarazo. Rogamos que ese embarazo llegue a buen fin, Señor, conforme a tu misericordia y bondad. Pedimos por sus hijas, Angeline, Andrea y Anaí Vega, Señor, rogamos que te glorifiques en ellas y que continúen creciendo, no solamente en estatura, pero en el conocimiento tuyo, Señor, de tu palabra, de tu voluntad y de tu gran salvación. Rogamos por Angelita Robles, Señor, pedimos por su salud. Allá en Ecuador pedimos, Señor, que te glorifiques en ella grandemente, Señor. Pedimos también esta noche por nuestro hermano Segundo Beltrán, su esposa Blanca Beltrán. Rogamos por ellos como matrimonio, como hogar, como familia, que tú te glorifiques en ellos. Pedimos por la vida y la salvación de Nelson Rojas, Señor, lo encomendamos en tu mano de amor y de misericordia para que en él te glorifiques, Señor, que él pueda conocerte y aceptarte, Señor, como un único y suficiente Salvador. Pedimos por nuestra hermana Luz Vélez, rogamos por la vida de sus hijos Jorge y Luz, pedimos que puedan crecer bajo tu gracia y tu dirección, que tú sigas obrando en la vida de todos y cada uno, Señor. Pedimos por el pastor José Castro, rogamos por él, por su esposa Patricia, pedimos por su salud, por su vida, por el ministerio, Señor, por la predicación. Pedimos que te glorifiques en la vida de ellos y de sus hijos, Señor, y también de sus nietos. Glorifícate también en la vida de Jaime, su hermano, y de su yerno Cris. Señor, guía la vida, Señor, conforme al propósito tuyo y tu voluntad. Pedimos en esta noche también por nuestro hermano Rafael Luna, rogamos por su salud, Señor, ante este diagnóstico, Señor, de cáncer de garganta, pedimos que tú te glorifiques en él. Rogamos, Señor, te suplicamos por él, te pedimos, Señor, que las cosas que son conforme a tu voluntad en él se cumplan, Señor. Y ayúdanos a ver también, Señor, lo que estás hablando a nosotros a través de esta situación de nuestro hermano. Pedimos por él, para que sobre él esté tu gracia, tu favor, tu misericordia, y te rogamos también por toda su familia, Señor. Queremos rogar por la vida de Dionisia, obra en ella, para que pueda despertar a un nuevo discernimiento, un nuevo entender de tu voluntad y de tu palabra, Señor. Rogamos por la vida y la salvación de Nicole, de David Samuel Luna y de Jason Rafael Luna, Señor. Pedimos que estos jóvenes sean guiados por tu Espíritu Santo a la verdad y que puedan conocer en Cristo al único y suficiente Salvador. Rogamos por su hermana Ramona, por Moisés, su esposo y su hija Emi, Señor. Pedimos por fortaleza, pedimos por crecimiento espiritual. Rogamos, Señor, por ellos, porque en tu gracia y tu misericordia esté siempre sobre ellos, rodeándoles, Señor. Rogamos por la vida de Josefina, de Esperanza y de Miriam. Glorifícate en ellas, Señor. Ayúdales en su crecimiento espiritual también. Queremos rogarte por José Montesino, dándote la gracia por lo que ha hecho con él, por su decisión de recibirte, Señor Jesucristo, como único y suficiente Salvador, que pueda él, Señor, en su vida, en su diario caminar, reconocerte, Señor, como el Salvador y el Señor de su vida, Señor. Pedimos, Señor, por Alex y su esposa, rogamos, Señor, que seas hablando a sus vidas con propósito y voluntad, conforme a tu palabra, Señor, les ayudes y les edifiques. Y queremos pedirte por esta dama, a la que llaman Negrita, Señor, que pedimos por su salud, por su recuperación y por su vida espiritual también. Pedimos por el pastor de Moisés Montañez Ibarra, su esposa y sus 4 hijas allá en Ecuador. Pedimos por la predicación, por la predicación y el ministerio en Guayaquil. Glorifícate, Señor, grandemente en la vida de todos ellos, Señor. Pedimos por nuestro hermano Gabriel Mejía y su esposa Brenda Soto. Queremos rogarte por ellos como matrimonio, como familia. Glorifícate en sus vidas, Señor. Pedimos por sus hijos, Analí, Gabrielito y José Ibrahim, Señor,
que puedan crecer no solamente en estatura, pero en el conocimiento de tu palabra y de tu salvación. Pedimos por nuestros hermanos George Ruiz y Marisabel Luzuriaga. Pedimos por ellos como matrimonio, rogamos por la vida de sus hijos, Señor, Christopher Ruiz, Yesenia Torres, Santiago Torres con su esposa Ashley McCain. Pedimos también por Iris Ruiz y Richard Ruiz, Señor. Rogamos por sus dos nietecitos también, que puedas tú alcanzar a toda la familia con tu gracia y con tu favor, Señor, y que seas encaminando las vidas al conocimiento de Cristo Jesús. Pedimos por la vida de Ricardo y Olguita, sus hijos y nietos allá en Cuba. Glorifícate, Señor, en la vida de ellos y el ministerio. Pedimos por la salud de Denis Román y por la vida y la salvación de Hugo Monroy, Señor, lo encomendamos a ti. Pedimos por Douglas Leinberg y su esposa Loli Hinojosa, rogamos por ellos, por su crecimiento espiritual, por sus hijos y toda la familia, glorifícate en ellos. También la vida de James y Emalín Hoyt, Señor, y sus hijos, te rogamos por toda la familia, que puedan seguir creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús. Que pueda, Señor, también tu gracia favorecerles y encaminarles en toda verdad. Rogamos por la vida de Samuel Elí Rivera, su esposa Maricel Padilla allá en Puerto Rico, pedimos por ellos, por su salud. Rogamos por sus hijos Samuel David Rivera y su esposa Yunalín Rivera, junto con su niño Samuel David Rivera Jr., y por la vida de Sofía Rivera y su esposo Ethan, Señor. Rogamos por ellos, por sus vidas, Señor, que continúen creciendo en el conocimiento de tu gracia y de tus bendiciones, Señor, de tu palabra santa y bendita. Pedimos por nuestro hermano Froilán Ortiz, rogamos por él, por su vida y su ministerio, por su crecimiento espiritual. Pedimos por la vida y la salud de su mamá, Braulia Ortiz, Señor, le encomendamos en tus manos de amor y misericordia por esta situación con la salud de ella, Señor, en la que ha estado perdiendo de peso. Señor, sé con ella, ayudándole, Señor, y restaurándole su salud. También por el Señor Saúl Ortiz, su papá. Pedimos, Señor, por los padres de Froilán en esta noche. Pedimos por Ofelio Ortiz, su hermano, a quien le concediste salvación en Cristo Jesús. Ahora te rogamos por su crecimiento espiritual. Pedimos por Alondra, el bebé Froilán y su esposo, ¿verdad? Rogamos por esta familia que tú has bendecido con multiplicarse, Señor, que también puedan multiplicarse en el conocimiento de tu palabra y en la obra de la salvación. Te pedimos por Jenny y su esposo, que te ruegan por un bebé también, y te rogamos por la vida y la salud de Angélica Domínguez, y la vida, la salud y la salvación de David Domínguez, Señor, glorifícate en él, sé edificando, Señor, sus vidas en el fundamento seguro de tu palabra y de Cristo Jesús. Pedimos por nuestra hermana Juanita Bajaña, su mamá Lidia en Ecuador, rogamos por su salud, glorifícate en ella, Señor. También pedimos por la vida de Gardenia y Eric, su esposo, pedimos por su matrimonio y su hogar, en ellos glorifícate, Señor. Pedimos por Jorge y su esposa, Señor, glorifícate en ellos también. Te rogamos por nuestra hermana Amada y su esposo Edgar, junto con sus hijos Tanisha, Alex y Sofía, glorifícate en ellos. Pedimos por María y Austin y sus dos niños, y por la vida de Justin, Señor. En esta noche rogamos por la vida de nuestros hermanos Edgar Almonte y Amada Navarrete, pedimos por ellos como matrimonio, glorifícate en ellos. Pedimos por la vida de sus hijos Tanisha, Alex y Sofía, que sean creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, Señor. Te pedimos por la vida y la salud de sus padres Andrés y Lorenza, y te rogamos por la vida de su hermana Lorraine, la salvación de su esposo Anthony y sus bebés Noel y Luna, Señor, que hagas crecer esta familia en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Pedimos, Señor, por Andrés Almonte Jr., por su vida, que sea, Señor, guiada por tu Espíritu Santo a toda verdad. Rogamos por la salvación del Señor Héctor Navarrete, te lo encomendamos, Señor, para que él pueda seguir tus pasos y tu caminar. Te pedimos por la salvación y la salud de Steve Remiller, Señor, con este diagnóstico de cáncer de pulmón, glorifícate en él, Señor, y ayúdale a conocer la verdad y la salvación. Rogamos por la vida y el crecimiento espiritual de Oscar Castañeda, de Jeremy Herbert y Waldi Paniagua. Rogamos por la salud de Inés Valerio, la salvación de Luis Didier y la salud especialmente en el corazón de Lorraine Carrier, Señor, que pueda ella sanar y ser restaurada. Pedimos por Claro Cepeda, su esposa Luz, y pedimos por sus hijos David y Alía, Señor, glorifícate en todos ellos, que puedan crecer en el conocimiento de tu palabra y de tu salvación.
Pedimos por nuestra hermana Janet Vanegas, Señor. Pedimos por la salvación de sus hijos, Juan, Tamara, Gerald, Reina y Daniel, Señor. Glorifícate en ellos, Señor. Pedimos por nuestro hermano Milky Caraballo, por su esposa Stephanie. Te rogamos por ellos también, por su embarazo, Señor, que pueda continuar hasta el fin. Y pedimos por sus hijos, Señor, también, que crezcan en tu gracia y en tu favor, Señor. Pedimos por la vida de Yanoel González, por Leina Ramos, Señor. Pedimos por la vida de ellos dos. Glorifícate en sus vidas, Señor. Obra tu voluntad y tus propósitos. Rogamos por Alanis Cardona, por sanidad, por esta bebita, Señor. Fortalece sus pulmones y su corazoncito, Señor, para que pueda crecer y glorificar tu nombre. Pedimos por la señora Gloria, mamá de Leina, y por Yacira, Señor, la hermana de Leina. Pedimos por ellas, por su salvación, que puedan crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Pedimos por toda la familia Cardona Ramos, Señor, que puedan ser salvos en Cristo Jesús, te lo rogamos ahora y siempre, Señor. Pedimos por María Verónica Alvarado, su esposo Cristóbal Enríquez. Pedimos por la vida de José Eduardo, de Isaac y de Manuel. Rogamos por ellos como familia. Te pedimos por la salvación de José Enrique Castro, por Yulisa Castro, su salvación, junto con las niñas Valeria y Valentina, y por Daniel Perdomo también te pedimos su salvación. Pedimos por Mirja Enríquez, por su hija Sailo Yelena, Señor, por protección, por salvación y por salud, Señor, para ambas, Señor. Te pedimos por nuestra hermana Luz de Barros, por Richard de Barros. Rogamos por ellos, Señor, que seas tú restaurando, Señor, las vidas en tus propósitos y tu voluntad. Rogamos por la vida de Michelle de Barros y de Richard de Barros también, oficial en la policía de Nashua. Pedimos que lo guarde, Señor, de toda maldad, para que pueda llevar con honra el ministerio de justicia que les ha encomendado. Pedimos por María Racino, Señor, nuestra hermana, que te ruega por la salvación de sus hijos, Pablo Andrea, Diana Carolina y Fabio Eder. Glorifícate en la vida de todos ellos, Señor. Pedimos por nuestra hermana Carmen Hernández, por su hijo Dylan Mahafi. Rogamos por toda la familia, tanto aquí en Lowell como también en Puerto Rico. Glorifícate en todo, Señor. Pedimos por nuestra hermana Esther Sofía Fernández. Te rogamos por sus hijos Eric y Jorge. Te rogamos por la vida de ellos para que sean edificadas en tu gracia y en tu poder. Pedimos por Jorge Martínez, Vicky Martínez, su esposa. Rogamos por la vida y la salud de sus hijos, Anne-Marie y Alan Martínez, Señor, que también puedan crecer en el conocimiento de la salvación en Cristo Jesús. Pedimos por nuestro hermano Gerardo, por su esposa Londra, su hija Paola, y por toda la familia en México. También rogamos por seguridad y protección, Señor. Glorifícate en la vida de todos. Pedimos por nuestra hermana Judith Patiño, por su esposo Rafael Arcadio allá en Colombia. Rogamos por la salvación de toda la familia, Señor, sus hijos, nietos y bisnietos allá en Colombia. Glorifícate en todo. Pedimos especial por John Arles Vélez Estrada, Señor, por su salud, y por Cindy Lorena, Señor, también te rogamos por su salvación y por su vida, Señor. Pedimos por nuestra hermana Melissa Alcerro, por su esposo y su hija, que tu gracia les lleve al crecimiento y al conocimiento de Cristo Jesús. Pedimos por nuestra hermana Dalgisa Cuevas, por su esposo y por sus hijos. En ellos glorifícate, Señor, y hazlo crecer en tu gracia y en tu favor y en tu voluntad. Pedimos por nuestros hermanos Luis y Ana Gómez, Señor. Rogamos por sus vidas y matrimonio. Glorifícate en ellos siempre, Señor. Te pedimos bendición para la vida de sus hijos, Marlon, Kevin y Fernanda. Glorifícate en todos ellos. Rogamos por María del Rosario Lainez, Señor, por su salud y su salvación, por la salvación de Dialis y su esposo, por la salvación de Raúl Aguilar, por Daniel y Rosibel Mejía, Señor, que seas tú obrando en la vida de estos jóvenes, y por Larisa Andará también te rogamos por su salvación. Pedimos también, Señor, por nuestro hermano Jorge Bardales, su esposa Ana Bardales, y por sus hijas, Señor, que puedan conocer tu gracia y tu favor. Pedimos por nuestros hermanos Alfredo y Anita Hurtado, rogamos por ellos como matrimonio, rogamos por la vida de sus hijos David, Sebastián y Samuel. Glorifícate en todos ellos y que puedan crecer en tu gracia y en tu favor. Pedimos por los padres y los hermanos de nuestra hermana Anita y el resto de la familia en República Dominicana, que puedan ser salvos, Señor, y conocerte. También pedimos por nuestro hermano Alfredo, su hermano en Canadá y el resto de la familia en México, que puedan conocer tu gracia y tu salvación. Pedimos por nuestros hermanos Francisco y Francia Banks, te rogamos por su vida, por su salud. Ayúdales en su crecimiento espiritual ahora y siempre, Señor. Pedimos por sus hijos Miguel Ángel Banks, su esposa Marisol y su hijo
Rogamos por la vida de Herminia Maldonado, su esposo Marco Maldonado, y pedimos por la vida de sus hijos, Señor, Marquito con su esposa Jen y sus hijos Ezequiel y Aisea, y también la vida de nuestro hermano Luis Maldonado con su esposa Anabeliz y sus hijos Matthew, Joshua y Lucas. Señor, glorifícate en ellos. Pedimos, Señor, por el Señor Carlos Viera, rogamos por sanidad y por salvación, que te glorifiques en la vida de él. De la misma manera pedimos por Carlos Banks, su esposa Bernarda y sus hijos Jacob y Jeremiah. Señor, sea obrando en la vida de ellos, Señor, glorifica tu nombre. Pedimos por Catherine Stover, Señor, por su esposo Mike. Rogamos por la vida de Noah y Natasha, Señor, sus hijos, glorifícate en ellos ahora y siempre. Pedimos por la vida de Wilson Maldonado, su esposa Esther Maldonado. Pedimos, Señor, también por la vida de sus hijos, por Josie, su esposa Sam y su hijo Eli. Y rogamos en especial por Rachel, Señor. Te pedimos por la vida de ella para que tú le ayudes en su crecimiento espiritual. Señor, que seas bendiciendo su vida y guiando sus pasos ahora y siempre. Pedimos por Michelle, Señor, glorifícate en la vida de ella. Y por nuestra hermana Esperanza Viera también te rogamos por salud allá en Ecuador. Pedimos por nuestro hermano Santiago Maldonado, su esposa Gloria, y por la vida de sus hijos Andrew, Chris y Grace. Glorifícate en toda la familia y ellos puedan seguir creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús y de tu palabra. Pedimos, Señor, por Estherwin Cruz Marte. Rogamos por su esposa Cindy Cristancho. Pedimos por ellos como matrimonio y glorifícate en sus vidas. De igual manera, pedimos por la vida de Megan Velázquez y de Sara Cruz. Señor, glorifícate en ellas, Señor, en sus hijas, que puedan crecer saludables, Señor, y llenas del conocimiento del Señor Jesús, de tu verdad y de tu gracia. Pedimos por nuestra hermana Cristina Marte, mamá de nuestro hermano Estherwin, y sus hermanos y el resto de la familia, tanto aquí como en República Dominicana, que puedan conocer tu salvación, Señor. Pedimos por el Señor Alberto Cristancho Alarcón, por su esposa Miriam Corredor Velosa. Pedimos por este matrimonio en Colombia, glorifícate en ellos. Y también rogamos por sus hijos, Jamie Patricia, Julio César, y también te rogamos por la vida de nuestra hermana Linda Giraldo. Señor, obra en la vida de ella, tus propósitos y tu voluntad se cumplan en ella para glorificar tu nombre. Pedimos por nuestro hermano Jorge Mero, su esposa Isabel Pérez. Pedimos por sus hijos, por su crecimiento espiritual y la salvación de los que no lo son, Señor, de los que no son salvos. Te rogamos por Jorge, Esther, Melba, Silvia, por nuestra hermana Diana Mero, junto con su hijo Manuel. Pedimos por Teresa de Jesús Damián, por José Luis Damián y Evelyn Fernanda Damián Pérez, Señor. Rogamos por la vida de su nieta Anita, para que en ella también te glorifiques, Señor. Que sean todos creciendo en tu gracia y en tu favor y en el conocimiento de Cristo Jesús. Pedimos por Luis Amaya, su esposa María Amaya. Rogamos por sus hijos Brian, Jean Paul y Grace, Señor. Pedimos por ellos que te glorifiques. También por la señora Blanca, mamá de nuestra hermana María, y por los hijos de Humberto, Señor, que sean consolados y fortalecidos ahora y siempre. Pedimos por nuestro hermano Juan Bautista Ayala, por su esposa y familia, Señor, glorifícate en todos y ayúdales en su crecimiento espiritual. Pedimos por Rosemary, por mí, Señor, por la vida de nuestros hijos Gustavo y Liam. Glorifícate en toda la familia y ayúdanos a crecer siempre en el conocimiento de tu gracia, de tu voluntad y de tus bendiciones, Señor. Permite también la salud de mi madre Ruth de Nicaragua, y te pido por la vida, la salud y la salvación de mi suegro Hilda Sánchez y José Banks, Señor. Glorifícate en ellos. Rogamos por la vida de Justin y Brian, que puedan crecer como hombres que glorifican tu nombre. Pedimos por Milke Espinosa en Nicaragua, junto con sus hijas Naim y Alina. Pedimos, Señor, por Silverio Núñez y toda la familia Núñez López, Señor. Te rogamos por la vida de Denis, su esposa Carolina, sus hijos Katia e Ian, que puedan conocer, Señor, en Cristo Jesús al único y suficiente Salvador. Pedimos, Señor, por Harbin Zúñiga, Irlanda Galo y su hijo Dieguito allá en Madrid, en España. Glorifícate en ellos, especialmente en el servicio que llevan en el ministerio. Glorifica y edifica sus vidas, Señor, siempre en Cristo Jesús. Pedimos por Omar García, su esposa Marta Oliva. Lo rogamos por la vida de sus hijos Yarisa y Omar, y por su nietecita Andrea. Señor, glorifícate en toda la familia, y así como han respondido en fe a la salvación en Cristo Jesús, puedan ahora también crecer en el conocimiento de tu gracia, Señor, y de tu palabra. Pedimos por Marisa Espinosa, sus hijas Gabriel y Cristian. Rogamos por Cristian, su esposo Fernando, y sus hijos Carlos y Angélica. Pedimos por la vida y la salud de Lino Bojorge, su esposa Fátima Bojorge.
ante estas operaciones, Señor, te damos gracias por lo que has estado haciendo con Lino, Señor, que ha recuperado la movilidad poco a poco. Señor, ayúdale a fortalecerse y a sanar cada día conforme a la multitud de tus misericordias y conforme a tu voluntad. Pedimos por sus hijos Karina, Antonio y Leonardo. Rogamos por Karina, su esposo Caril y su hija Cariana. Pedimos por Yadira Fernández, sus hijas Pamela y Karina, junto con sus familias. Glorifícate en ellas y puedan venir al conocimiento de Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Pedimos por Ligia Báez, sus hijos Héctor y Maylin, Héctor y su esposa Maylin, sus hijos Alfonso con su esposa y sus hijos, Orlando, Ivette y Lisette, Señor. Te pedimos por la vida y la salvación de Rodrigo Rodríguez García, su hija Rosita Rodríguez, que puedan conocerte y ser salvos. Te pedimos por Joseph Fay, su esposa y sus 3 hijos, Señor. Te rogamos por la salud de todos y que puedan también crecer en el conocimiento de Cristo Jesús para salvación. Pedimos por Robert Champagne Jr., su hermana Kathy Duchesne y por toda la familia que continúen creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús. Pedimos por la salvación de Patricia Knapp Harwood, por sus hijos, por toda la familia, Señor, rogamos salud y salvación. Pedimos por Carlos e Iracema, por su hijo Denis, rogamos por salud y por el crecimiento espiritual de toda la familia. Pedimos por nuestra hermana Amparo Mejía, te rogamos por su hijo Carlos Fernando, su esposa Marcela y su nieto Juan José. Señor, que pronto este trámite de inmigración que han hecho pueda permitirles reunirse como familia finalmente. Pedimos, Señor, por Olmero Masuera, por sanidad, por Doris Alarcón, por su esposo, por ella y por su esposo, por sanidad, por la vida de Victoria Escalera y Magali Pérez, allá en República Dominicana, y por la vida de Jasmine en Colombia, Señor. Pedimos por a Frank Ruiz, este niño con autismo y epilepsia, Señor, al cual tú has sanado, Señor, de la epilepsia. Te damos gracias por hacer esa misericordia con él y por consolar también con esto a su mamá y a sus hermanitos, Señor. Pedimos por Ileana Delgado, su esposo Edgar Acosta. Pedimos por la salvación de sus hijos Daniel, Andrés, Carlos, Luis y Edgar, Señor. Pedimos por la vida de los padres de nuestra hermana Ileana, Fernando y Mary, Señor, que estés obrando siempre en la vida de ellos. Pedimos por Richard Scholl, su esposa y sus hijos. Rogamos por salud y provisión y también que continúen creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús. Pedimos por Cristian Obel Cabrera Hernández, por Norma Leticia Aguilar, su esposa, y sus hijos Dylan y Cristian, Señor. Glorifícate en ellos y que puedan crecer espiritualmente, Señor, para glorificar tu nombre. Pedimos por Ronald Castro, Diana Paz, su esposa, y por sus hijos César y Mónica. Rogamos por toda la familia para que haya paz y crecimiento espiritual. Pedimos por Evelyn Pérez, por su esposo, por sus hijos y sus nietos. Glorifícate en toda la familia, Señor, tanto aquí como en Puerto Rico. Pedimos por Cristian David Castro, por la vida de Cindy y Carolina, por las niñas Helen y Scarlett. Glorifícate en ellas, Señor, y que puedan crecer en el conocimiento de Cristo Jesús para salvación y vida eterna. Rogamos por nuestro hermano Ricardo, por su esposa y sus hijos, Señor, que puedan llegar al conocimiento, Señor, de toda verdad que es en Cristo Jesús. Glorifícate en la vida de ellos. Rogamos por la vida, la salud y la salvación de Sheryl Kowalczyk, de su esposo y de su hijo. Glorifícate en toda la familia, te lo rogamos, Señor. Pedimos por Jason Belcourt, por su familia, por salvación, y también por Orieta, por la salvación y fortaleza para toda su familia. Pedimos por Betty Mejía, su hijo Jeffrey Cárcamo, y también la vida de Ángel Mejía, Señor, que seas tú llevándolos en toda verdad, guiándolos al conocimiento de Cristo Jesús. Rogamos por nuestro hermano Anthony Molina, Señor, pedimos por él, por su hija Kelly, por su mamá Silvia Cuña, Señor, te rogamos por ellos, por su crecimiento espiritual, por la fortaleza que necesitan. También te pedimos por toda la familia en Guatemala, por salud y protección, y en esta noche también oramos por su tío, el tío de nuestro hermano Anthony Juan. Señor, te pedimos que él pueda ir a los médicos y atender su salud y que puedas en ello glorificarte. Pedimos, Señor, por Carmen González, por el estado avanzado de cáncer allá en Nicaragua, esta batalla que ha llevado ella de tu mano, Señor. Te rogamos consuelo y fortaleza para su hija María Elena y para toda la familia. Te rogamos también por Mercedes Borges, por salud, por su salvación y por el resto de su familia. Pedimos por nuestros hermanos José Flores, su esposa Gabriela González y su hijo Mauricio Flores y Abigail Flores.
Glorifícate en toda la familia, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos por Jody Gosling, por su esposo, sus hijos y nietos. Rogamos que todos crezcan en el conocimiento de Cristo Jesús. Pedimos por su hermana Heather, sus hijas, por salud y crecimiento espiritual. Pedimos por la vida de Marlon Blandón y por su salud y por toda la familia, tanto en Texas como en Nicaragua. Pedimos por nuestra hermana Glenia Maya, por salud, por fortaleza, por crecimiento espiritual. Rogamos por la salvación de toda su familia allá en Honduras, y también pedimos por la señora Blanca en Colombia, pidiendo por su salud, por su familia y por su salvación. Señor, te damos gracias por todo lo que hemos podido traer en oración delante de ti. Glorifícate, Señor, porque la honra y la gloria es para ti. Sabemos que en todo nos mostrarás tu voluntad, porque eres soberano Dios. Y Señor, estamos agradecidos solamente con el privilegio de que puedas escucharnos. Bendice la vida de todos los hermanos, los que están presentes y los que no han podido asistir en esta noche. Glorifícate en sus vidas, Señor. A los que están enfermos, tu mano de sanidad y misericordia les sane y les restaure. Y Señor, conforme a tu voluntad, nos permitas a todos y cada uno continuar llevando esta obra del ministerio, Señor, hasta que tú nos llames o hasta que tú vengas, Señor. Te damos la honra y la gloria. Honramos al Padre, al Hijo y al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Señor, dándote la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, solamente me resta recordarles lo que dice el Salmo número 4. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Así que sea el Señor nuestra confianza ahora y siempre. A todos y cada uno, muchas gracias, muy buenas noches y que el Señor les bendiga. Amén.